Bien, bien, bien. Seguimos con nuestros videos. Disculpen la tardanza, esto tenía que haber estado el martes o el miércoles, pero bueno, más vale tarde. Así que seguimos con el tema de la santificación progresiva. Hemos estado viendo lo que es la santificación primeramente posicional. Ahora vimos lo que es la santificación progresiva o experimental y cómo ésta se experimenta dependiendo de tres cosas. Primeramente el grado de rendición del creyente, esa disposición a consagrarse ante Dios, y cómo también eso se presenta en Romanos 12, como este sacrificio que también se dispone a seguir y buscar las cosas de Dios primeramente. También vamos a ver ahora cómo eso se conecta con lo que es lo segundo, que es que la santificación experimental depende del grado de separación que el creyente tenga del pecado. Entonces vamos dejando las cosas del mundo y nos vamos llenando más de Dios. Nos rendimos más a Él al mismo tiempo que nos alejamos de lo malo. Seguimos lo bueno, huimos de lo malo. Esa es la idea. No es solamente para un lado, tenemos que considerar los dos puntos de vista. Observa primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acá vamos a ver que se mencionan por lo menos 10 cosas que éramos algunos de nosotros, pero ahora ya hemos cambiado de posición. O sea, eso éramos antes. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces ya hemos cambiado de esa posición, ya no estamos ahí, nuestra naturaleza ha cambiado, por tanto ahora se da por hecho que eso ya no debe ser lo que caracteriza nuestra vida. Evidentemente hay pecados que de alguna forma uno puede caer en eso, uno puede volver a manifestar algunos rastros de esas cosas, pero no debe ser el patrón ni lo que caracterice a la persona. Que una persona cristiana sea también conocida y llamada como el ladrón, es una imagen que se podría ligar más a la vida pasada, pero que tiene que ser limpiada en esta vida. Entonces, algunas cosas, por supuesto, tendrían que ser pagadas, condenadas por la justicia terrenal, pero a los ojos de Dios la posición ha cambiado, por tanto, aunque un ladrón esté en la cárcel por haber robado, o un asesino, lo que sea, a los ojos del mundo él está pagando por lo que hizo. Incluso a los ojos de las personas todavía va a seguir siendo ladrón y por siempre será un asesino. Pero a los ojos de Dios eso puede ser limpiado, eso puede ser cambiado de posición, ya no es un asesino. Suena chocante para algunos, sobre todo para algunos que pueden tener problemas con estas palabras que les afecten mucho. Entonces es como, ¿por qué Dios permite eso? Y es por la misericordia de Dios, que Dios está diciendo cualquier pecador puede ahora cambiar y ya no estar en eso, sino que ahora ser parte del reino de Dios. Por supuesto, terrenalmente tiene que pagar, y eso no se puede negar, son dos cosas separadas, la justicia terrenal, la justicia de Dios. Pero acá lo que estamos viendo es a los ojos de Dios. Cómo yo cambié de posición a los ojos de Dios, santificación posicional, como también ahora yo voy creciendo para parecerme más a Dios y como Dios cada vez se agrada más en quien yo soy. Entonces, las escrituras nos dicen que la naturaleza pecaminosa, no, las escrituras no dicen que la naturaleza pecaminosa haya muerto en la vida del creyente, pero sí podemos vencer esa naturaleza, lo podemos vencer. Tenemos en nuestro ser dos leyes que se oponen una a la otra, la carne y el espíritu. Entonces acá me cita Gálatas 5:17, que dice lo siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla ahí dentro de uno mismo. La ley de la gravedad dice que hay una fuerza que atrae a todos los cuerpos a la Tierra. Pero hay otra ley que desafía esta, la aerodinámica. Esta ley dice que un cuerpo se puede despegar del suelo e ir hacia el cielo
cuando esta última supera a la otra. No la anula, pero la vence. Así, la fuerza de la carne puede ser vencida por la del espíritu. Nuevamente, no se anula, sigue presente eso. Eso solo se logra en la medida en que el creyente se separe del pecado y viva en el espíritu. Entonces, ¿cuál es la contraparte de esa vida donde se manifiesta el pecado? Una vida en el espíritu. Y eso es lo que el creyente busca. Entonces, que el espíritu vaya desarrollándose cada vez más en nuestra vida hasta el punto de que se manifieste también lo que es el fruto del espíritu. De hecho, Gálatas 5 también, precisamente, ahí si siguen leyendo, van a ver que habla precisamente sobre eso. En la medida en que el fruto del espíritu deje sin efecto los deseos de la carne, el creyente se santifica. Entonces, esa es la idea. Por tanto, ya que no se manifieste lo que mi carne sin Dios, separada de Dios es, sino que se manifiesta ahora lo que mi carne unida al espíritu es y puede hacer. Entonces seguimos con nuestro cuerpo, seguimos con todas nuestras luchas, pero ahora cada vez más nos vamos acercando a Dios y nuestra mente va cambiando. No es tanto lo que uno hace, sino que es más lo que uno es, la esencia de uno, qué es lo que uno desea. Porque uno podría decir, soy más santo cuando, a pesar de que no me agrada, a pesar de que va en contra de lo que yo soy, hago estas cosas. Y voy a la iglesia y adoro y sirvo y enseño, predico el evangelio, evangelizo, etc. Pero es diferente cuando una persona dice, yo hago todo eso porque amo a Dios y quiero agradarlo a Él. Y me encanta hacer esto porque es para Dios. Y a través de hacer estas cosas, ahora yo me acerco más a Dios. Por eso se le llama medio de gracia, todo eso, para acercarse a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estás haciendo las cosas? Una persona que ha sido más santificada, ahora hace las mismas cosas, pero las hace con un deseo más profundo de querer más de Dios, de agradar más a Dios. En cambio, una persona que no ha sido tan santificada todavía, no ha crecido tanto, puede hacer las mismas cosas. Y las puede hacer igual o incluso mejor. Pero su intención no está en Dios, primeramente. Puede estar en agradarse a sí mismo, en agradar a otros, en cumplir, u otras razones también que pueden ser más de la carne que de Dios. Entonces, nuevamente es lo mismo. ¿Dónde está tu deseo? En las cosas para ti, en las cosas para que agraden al mundo, para que finalmente tú seas elogiado, o en Dios. Y entender eso es lo que va a significar también la santificación. Ser más santo, ser más separado para Dios. Santificación es eso, ser separado para Dios. Entonces, en la medida que yo más experimente eso, que yo soy para Dios, es porque también voy a ser más santificado. Queda una tarea ahí de leer Romanos 6, 1 al 2, leer Romanos 6, 1 al 2 y responder esas preguntas. ¿Qué debe suceder con el pecado en tu vida? ¿Qué debe suceder con el pecado en tu vida? Y según 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿a quién pertenece tu cuerpo? Bueno, como no había tenido video, voy a tomarme más tiempo también para leer estos versículos, partiendo con Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué debe suceder con el pecado en tu vida? Debe haber un rechazo, debe haber un deseo de que eso ya no abunde, sino que la gracia de Dios abunde, que el deseo de querer más de Dios sea lo que reine en mi vida. Y aunque peque, lo que deseo entonces es, Dios, satisfáceme. Ahí sí, me llegó un mensaje. Dios, satisfáceme, hazme entender que tú eres más valioso que cualquier pecado. En 1 Corintios 6, habíamos estado ahí, pero ahora vamos a avanzar al 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nota ahí, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, has sido comprado. Tu posición ha cambiado. Eres de Dios, no te perteneces a ti mismo, está diciendo eso.
¿A quién pertenece tu cuerpo? Preguntas también que nos deben llevar a reflexionar y buscar una mayor comprensión y un mayor deleite en estas cosas. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí y el próximo video, que debiese ser mañana, espero con la ayuda del Señor poder hacerlo bien, seguimos con lo que es la santificación final. Bueno, que Dios les bendiga, un gran abrazo.